Bienvenidas y bienvenidos a Culturítica. En nuestro tema de hoy, la cultura política de las juventudes. Nos acompañarán Carolina del Ángel Cruz, abogada, psicóloga, feminista. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hendrik Ortega, estudiante de Derecho, integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. No te pierdas, por supuesto, a Platón. Acompáñanos, ya vamos a empezar. Hola, soy Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Soy una mujer feminista, abogada, psicóloga y fascinada de los temas de juventudes y niñez. ¿Cómo ha influido en la cultura política de las juventudes la ausencia de políticas públicas en favor de sus derechos y que las pocas implementadas sean con una visión clientelar y adultocéntrica? Ok, creo que las juventudes tienen cultura política, tienen mucha participación. Creo que a veces el problema que tenemos es confundir política con partidización. Creemos que lo político es partidos políticos y ahí es donde a veces sí están un poco alejadas las juventudes. Yo veo juventudes muy movidas, juventudes muy participativas. Están más de una escuela pública hoy en paros que hacen las juventudes. Eso es política, eso es politizar desde esos espacios, porque lo que están buscando es justo que se les cumplan requerimientos públicos y de convivencia mínimos, básicos que tienen, ¿no? Entonces, creo que a veces podemos tener ese malentendido. Las juventudes son muy participativas, son muy politizadas, pero a lo mejor justo lo que comentabas, no necesariamente cercanas a los partidos políticos. Sí hace falta esta cultura de partidización, de ver que las juventudes se encuentren reflejadas en la ideología de un partido político. Creo que esa parte sí está. Y por supuesto la política pública. Me parece que la política pública hacia las juventudes no está muy clara, muy enfocada, muy dirigida, sino más bien estereotipada. Y ese es uno de los graves errores. Estereotipamos a las personas jóvenes desde lo que creemos que deben ser. Primer gran error, desde lo que creemos en un adultocentrismo terrible, lo que deben ser. Y en segundo lugar, otro grave error, pensar que todas las personas de cierto rango de edad piensan o son iguales porque son jóvenes. Entonces, primero, hacerlo desde un punto de vista adultocéntrico y segundo, desde un punto de vista homogéneo, como se tratara de una masa y no de personas en lo individual. Según cifras del INEGI, solo 17% de los jóvenes de entre 18 y 29 años votó en las elecciones presidenciales de 2018. ¿Cuáles consideras que son las causas del abstencionismo electoral de las juventudes? Sí, pues justo, no se sienten, no tienen esa identificación y también creo que es parte de que las personas que hoy tienen esa edad, más o menos, sus padres y sus madres, a lo mejor por eso voy a hablar desde este lado, tienen más o menos mi edad. Yo tengo una cría de ahí en esas edades, tiene 22, casi 23 años. Entonces, ¿cómo creció mi generación? Escuchando de nuestros papás y de nuestras mamás, ¿para qué voto? Siempre gana el mismo, no nos hacen caso, ay, mira, de todas formas no sirve de nada, ¿no? Entonces, sus abuelas y sus abuelos decían eso. Mi generación lo decía. Entonces, a mí, cuando empiezo a tomar el cargo como consejera y empiezo a involucrarme en la participación de lo que se conoce como primovotantes. Digo, una cosa es haber votado por primera vez en el 18. Yo sí estaba muy politizada en esa época, en la política estudiantil, no, bueno, terrible. Entonces, pues para mí era un paso lógico. Y cuando veo que las juventudes hoy, después de que ha habido transición en todos los niveles, cuando están representados todos los partidos de una u otra forma en las cámaras, me dicen, ¿para qué si siempre gana el mismo? ¡Wow! De verdad me espanta escuchar el discurso hoy que escuchaba cuando yo tenía su edad, hace ya más de 2 décadas. Entonces, creo que es parte del desencanto, es una parte de la cultura familiar, por supuesto también, y reitero, en lo individual, que no han encontrado, en lo individual una persona
diferente de las otras, no ha encontrado un reflejo de su forma de pensar en la oferta política de los partidos. Los últimos estudios sobre cultura política de las y los jóvenes mexicanos buscaron demostrar que las juventudes en nuestro país no son apolíticas. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? ¿Qué revelan las investigaciones actuales en comparación con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, la cual arrojó que a la gran mayoría de los jóvenes les interesaba poco o nada la política? Es que les interesa diferente y luego también depende cómo les preguntamos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México está por sacar nuestra edición más reciente del informe Ciudad de México, de cómo percibe la ciudadanía su entorno y la cultura política y cómo participamos, ¿no? Ahí te das cuenta que en la construcción de la pregunta está también mucho de lo que se espera de la respuesta. Te decía yo al principio, muchas veces pensamos que estar politizado es estar partidizado. Y no necesariamente, ¿no? Simplemente esta ciudad, venimos de un proceso de participación ciudadana, de democracia directa, de elección de las comisiones de participación comunitaria y del presupuesto participativo, y eso es participación política. Pero si tú, lo que te comentaba hace un momento, los paros estudiantiles es movilización y participación política. Entonces, pero cuando eso no está en el ideario de las personas jóvenes y creen que participar políticamente es incluso ya no solo votar, sino el estar activamente en un partido, te dicen, no lo hago. Y además hasta, es muy triste como te lo dicen hasta con orgullo, como si estar en un partido político fuera algo malo, ¿no? Entonces, esa parte sí es un poquito desalentadora. En lo personal, yo siempre les he dicho a los partidos que busquen a las juventudes y a las juventudes que busquen alguna identificación con algún partido, porque no son malos. Al final de cuentas, nuestro sistema político electoral tiene como fundamento fortalecer el régimen de partidos políticos. Y entonces, como jóvenes, desde su forma de pedir las cosas y desde su forma de hacer, pueden hacerse incluir en la visión de los partidos políticos y participar y moverlos desde adentro, ¿no? Entonces, creo que hacen falta estos ganchitos de los partidos a las juventudes, que las juventudes sepan que pueden encontrar algo más en los partidos políticos y que se tenga claro que la participación política no es necesariamente es que voy a ser diputado, voy a ser gobernador, ¿no? Que incluso el estar en un partido político puede implicar muchas otras cosas más. Como presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del Instituto Electoral de la Ciudad de México, platícanos cuál es la estrategia del INE respecto a la educación cívica con las juventudes. ¿Cómo se impulsa la socialización política? Ok, gran parte del trabajo de la autoridad electoral local, sobre todo de las locales, porque el INE como que después de la reforma de 2014 le concentran muchas facultades. Y una de las que nos dejan a las autoridades electorales locales es justo la educación cívica y la construcción de ciudadanía. El OISM, desde que era IEDF, desde que nace en 1999, ya en el año 2000, la base era esta educación ciudadana y se construyó una entonces ludoteca cívica infantil que trabajaba con niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes. Hoy solo es ludoteca cívica porque ya intervenimos espacios hasta de personas adultas. Pero bueno, a partir de este ejercicio y de el área de comunicación social que ha sido muy visionaria de cómo tenemos que tratar diferente a los grupos etarios porque tienen intereses diferentes, es que planteamos estrategias no solo sectorizadas, sí por grupos etarios, pero también por intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos entrado con estas personas? Concursos de debate, concursos de deliberación, se les invita a escribir cuentos a niñas, niños y adolescentes, tenemos campañas mediáticas dirigidas a ellas y a ellos, a veces con memes, a veces con esta forma que tienen diferente de comunicarse, ¿no? Tenemos cursos de debates, cursos Lucinito. Entonces, acercamos las diferentes formas de hacer política y de las diferentes formas de verlo a las juventudes, ¿no? Entonces, esta es la forma que ha encontrado el instituto de que
de que se entienda que lo político y lo público no está peleado con lo lúdico. Eso que luego entonces a los adultos nos decimos, ay, qué poco serios, no sé. Empezamos a sacar memes con cierta lógica y ay, qué falta de seriedad. Y por el otro lado vemos el público a quien sí íbamos dirigido, bravo por el becario, ¿no? Entonces, bien, estoy logrando el objetivo. Si se enoja la persona adulta mayor, pues que vea el contenido que tenemos para ellos, porque también lo tenemos y no pasa nada. Pero las juventudes están acercándose, están sintiendo esa empatía con el instituto poco a poco. La educación cívica y construcción de ciudadanía joven es prioridad en los programas de formación política de los partidos políticos. Fíjate que, a ver, te puedo hablar de varios puntos de vista. Creo que todos los partidos, no me atrevo a decir que todos, pero de los que me vengan a la mente ahorita, sí tienen, por ejemplo, un área, cada partido le llamará diferente, ¿no? Enfocada a las juventudes. Todos lo tienen. Nunca me he metido a ver tan a fondo a cada uno de ellos, qué tan en serio se les toma en cuenta. Pero creo que el hecho de que exista una secretaría, comité, subdirección, como le llamen, de juventudes, también como lo contemplan, pues de entrada ya es un primer buen paso, porque creo que es... no sé si en todos los partidos funcione o si en alguno funcione o no, pero sí es al menos el inicio y la base de un semillero de estos relevos generacionales de los que hablabas, ¿no? Entonces, al menos de manera formal sí está. De manera jurídica también, porque hay cuotas a las que los hemos obligado las autoridades electorales y sí presentan candidaturas de personas jóvenes. Veo ahí, empiezo a ver la primera resistencia, cómo estiran la liga de la juventud, ¿no? Y entonces, pues en donde hasta yo me podría entrar como persona joven y dices, espérame tantito, ¿no? La ley es bien clara de quiénes son las personas jóvenes, ¿no? Dentro de qué rango etario se consideran jóvenes. Entonces ahí es ya cuando empezamos con la resistencia de, ¿no? Y creo que lo que vemos todavía más, en donde notamos más la resistencia, es cuando ya por fin logran estos espacios, el tipo de responsabilidades o no responsabilidades que se les dan. Pasa mucho con las mujeres, ¿no? Entramos forzadas, ay, pues sí, ya estamos, sí, pero ¿y ahora en dónde? Exacto. Ay, mira, lo que te decía, no, esta jovencita es el becario, ponlo aquí para que aprenda. O sea, tú no sabes si de veras ya sabe, es más, a lo mejor viene a enseñarte, ¿no? Entonces, otra vez, ese está muy estereotipado. Entonces, sí está avanzando, sí está entrando forzado, pero falta quitarnos el adultocentrismo para lograr que los espacios sean verdaderamente espacios sustantivos y no solo numéricos. ¿En cuánto tiempo consideras que pueda ser real el relevo generacional? ¿Qué propones para impulsar la cultura política y la construcción de una ciudadanía participativa y democrática de las juventudes? Fíjate que ayer o antier, ya no me acuerdo, tenía una conversación al respecto, más o menos parecida, sobre el tema de las mujeres. Incluso la pregunta que se me hizo fue, o sea, ¿tú crees que esto no va para dónde y no tiene para dónde? Y yo, sí, creo que no. Creo que esto está lento y no por eso voy a dejar de hacer. Lo mismo creo con los jóvenes. No nos vamos a quitar, no vamos a quitar el dedo del renglón quienes estamos peleando por nuestros espacios. Yo hablo desde las mujeres. Yo no peleo por los espacios de los jóvenes porque me parece que es protagonismo que no me toca. Así como a mí no me gusta que los hombres peleen por mis espacios, yo hace más de una década que jurídicamente dejé de ser joven, entonces yo no pelearía por sus espacios, defiendo que deban existir, definitivo, les toca a las personas jóvenes ir por esos espacios, pero mientras la gente de mi edad sigamos teniendo en la cabeza que todas las personas jóvenes no tienen nada que enseñarme a mí y que todas son iguales y las tengamos estereotipadas, la cosa no va a cambiar, porque el asunto es cultural, es de raíz y es entender que todas las personas somos diferentes independientemente de la edad que tengamos. Y cuando decimos, de verdad, yo lo veo en mamás de mi edad,
Yo corrí, te digo, mi hijo ya tiene más de 20, entonces las mamás de mi edad andan por ahí con hijos en la adolescencia, ¿no? Y lo estigmatizada y lo estereotipada que está la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, como si ser adolescente fuera un molde y de ahí no se salieran las personas. Eso pasa con las personas jóvenes, eso pasa con las mujeres y eso pasa con todos aquellos grupos que no son hombre, macho, macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, etcétera. Bueno, todo lo que sale de ahí es estereotipado de otra forma. Ve, incluso eso está estereotipadísimo, ¿no? Es de esta forma y lo que se sale ya no. Bueno, mientras no avancemos en eso, mientras no quitemos de nuestra cabeza ese adultocentrismo, no sabría decirte cuánto tiempo. De verdad está bien preocupante. Y perdóname, yo sé que ya me alargué en esta, pero ¿qué propongo? Pues la propuesta es, primero, no censurar. Es algo que yo venía platicando ahorita en la mañana, escuchaba de música y una pregunta de el artista de moda, no voy a decir, ¿permitirías que tu hijo lo escuche? Bueno, pues es que de entrada, permitir o no permitir ya no está bien, ya de entrada ahí ya no. Primero, no censurar. Y segundo, al tiempo que no censuras, educas, ¿no? Porque entonces, si a mí me parece molesto que exista un contenido, a mí me parece molesta, yo soy feminista radical, yo soy anti pornografía, yo soy abolicionista, para mí la pornografía no debe existir, pero no voy a censurar. ¿Qué es lo que pretendo? Que se entienda que es un lastre que afecta a las mujeres y yo en lo personal no la consumiría y educo para que no se consuma, pero no censuro. Entonces, primero eso, creo que se trata de una educación en donde la libertad esté por delante, pero la libertad y los derechos no son absolutos. Los límites existen, pero los límites no son la parte contraria. Entonces, educar sin censura, educar sin adultocentrismo y sobre todo que la palabra pluralidad cobre sentido verdadero. Plural es todo mundo, todos, todas. Entonces, entrar en ese concepto en el que entendamos que pensamos diferente, que vemos el mundo diferente, que actuamos diferente y que hay que respetar esa individualidad. Y si no pienso igual, se vale la pena no consumir, se vale decir no paso, de ahí paso y solo así vamos a intentar avanzar. Respeto y pluralidad. Conclusiones. Claro que sí, pues 2 mensajes. Primero, a las personas que no somos jóvenes. No hagamos menos a quienes están en una edad, pero además es adultocentrismo hacia abajo y es adultocentrismo hacia arriba. Creemos que en la edad productiva, porque además eso, y lo entrecomillo porque es terrible, que es la edad en la que se producen ideas y todo, y pareciera que quienes tienen menos de esa edad todavía no sirven y quienes ya la pasan ya no sirven, ¿no? Entonces, quitarnos eso de la cabeza, porque sí también es un lastre para las personas adultas mayores, debo decirlo. Es saber que todo mundo tiene algo que enseñarnos, saber que las personas que están en formación tienen mucho que enseñarnos porque tienen una individualidad y simplemente al ser diferente que nosotras, que nosotros, ya de entrada en el diálogo hay mucho que aprender. No estereotipemos y no encuadremos a todas las personas por rango etario pensando que son iguales, porque yo no soy igual que mi vecina, ni que mi hermana, ni que mi prima, y por ese motivo. Y esas personas no son iguales que el resto de los de su edad. Y a las personas jóvenes, pues motivarles a que sigan politizando como lo hacen y invitarles a que conozcan a los partidos políticos. Ojalá en alguno encuentren esa postura cercana a su forma de pensar, y si no, pues recordarles que cada 6 años pueden incluso hacer el propio, cómo no, politizar desde lo público es válido, es necesario. No solo politizar como ya lo hacen en las redes o en las escuelas, bien, que lo sigan haciendo, yo se los aplaudo, qué bonito, es padrísimo que lo hagan. Ahora hay que llevarlo al espacio público y a donde impacta a toda la sociedad, no solo a su entorno cercano. Bien que lo hagan ahí, ahora hay que llevarlo a otro espacio. Pues fue un gusto estar con ustedes. Para mí es un honor la invitación que me hacen. Y pues bueno, vamos a seguir con Hendrik, pero antes les dejo con Platón. Platón, ¿tú
fuiste alumno de Sócrates. ¿Qué hay de cierto que él decía que la juventud era maleducada, despreciaba la autoridad, no respetaba a sus mayores y chismeaba mientras debería trabajar? Sócrates pensaba que el joven se comportaba mal porque era ignorante, es decir, su inteligencia no le daba para más y veía el bien donde no lo era, o consideraba bueno algo que no lo era. Entonces Sócrates lo que en realidad cuestionaba de los jóvenes era su ignorancia. Para Sócrates, el bien consistía en sacar al ser humano de la ignorancia. Por ello, debemos preparar a los jóvenes despertando su inteligencia y así puedan asumir posiciones de liderazgo en las tareas de Estado y, por supuesto, en la sociedad. Es decir, que sean buenos ciudadanos, pues. No, hombre, para ello Sócrates se pintaba solo. ¿Y cómo enseñaba Sócrates a sus alumnos? Mi maestro desarrolló un método para filosofar con nosotros, la mayéutica. Platícanos, por favor, de ese método filosófico. La mayéutica consiste en ayudar al alumno a encontrar la verdad a través de preguntas poderosas que le hagan enfrentarse a la veracidad de sus planteamientos. ¿Como en una entrevista? No, el diálogo socrático lleva al alumno a reflexionar sobre las preguntas con el fin de que él mismo construya su conocimiento. El diálogo constituye la herramienta más adecuada para avanzar al conocimiento. A ver, danos un ejemplo. Dime, por ejemplo, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo sin el cual no podemos vivir? El corazón. Pero si te quito el cerebro, ¿qué pasaría? Pues me muero. Por eso, entonces, ¿cuál es el órgano más importante? El cerebro. Entonces, ¿qué pasa si te quito el corazón? Pues me muero. Entonces, ¿cuál es el órgano del cuerpo más importante? El cerebro y el corazón. A ver, ¿y qué pasa si te quito los pulmones? Pues me muero. Ay, entonces, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? Ah, ya entendí. Todos los órganos del cuerpo humano son importantes. Sí, pero podemos vivir sin algunos. Y llegaste a esa respuesta solo preguntándotelo. Otro ejemplo del diálogo socrático es el que se lleva a cabo en Culturítica. Por eso te invito a seguir viendo el programa de hoy. Henrik Ortega, estudiante de Derecho y consejero nacional del PRD. ¿Consideras que existe un bajo nivel de cultura política entre las juventudes o se está dando una mala lectura a su poca participación electoral? Yo creo que es una cultura medianamente baja, porque las personas jóvenes sí participan, pero en tiempos de elecciones hay siempre amplia votación por parte de los jóvenes, pero votan por quien les dice el papá, la mamá, el tío, o influenciado por sus familiares. Pero cuando acaba el proceso electoral ya no les interesa o ya no están al pendiente, que creo que es lo más importante para darle seguimiento a lo que votaron realmente. Entonces, creo que hace falta impulsar más cultura política, pero que sea más ad hoc a nuestras nuevas generaciones, más sencilla, más masticable y sobre todo que sea con mayor apertura para los jóvenes que no tienen acceso a tener reuniones de partidos políticos, que no tienen la oportunidad de asistir a escuelas o universidades donde se aborden los temas, sino que sea cultura política para jóvenes, pero más popular. ¿Por qué las juventudes le tienen desconfianza a los partidos políticos y mantienen una fuerte reticencia a participar en ellos? Existe desconfianza porque las estructuras tradicionales de los partidos ya se están viendo agotadas. A los jóvenes ya no nos gusta que nos usen nada más en tiempos electorales para repartir volantes, para colgar lonas, sino que queremos en verdad ser protagonistas de un movimiento político y social. Entonces no confiamos en su mayoría en los partidos políticos porque nos sentimos engañados e incluso hasta nos sentimos usados. Y creo que también influye mucho la mala comunicación que están teniendo todos los partidos políticos en México. Creo que tienen que innovar porque las nuevas generaciones en México nos estamos acostumbrando a mensajes cortos, a mensajes en los que en 30 segundos nos tienen que atrapar. Entonces
Ya no queremos el choro mareador del discurso político, cartonado, sino que en 30 segundos o incluso hasta en 15 nos tienen que decir los partidos por qué son una verdadera opción para los jóvenes. ¿Cómo influyen las universidades en la conformación de la cultura política de las juventudes? Yo creo que atravesar este proceso de formación en una universidad es muy valioso porque en su mayoría las personas que ingresan a cualquier carrera universitaria obtienen conciencia de clase, comienzan a ser más conscientes de lo que pasa en su sociedad y comienzan a ser más conscientes de que si participan, los cambios que verdaderamente necesita nuestro país se van a llevar a cabo. Entonces, creo que la misión que tienen las universidades con nuestro sector poblacional es romper las cuatro paredes del aula para que los conocimientos y la conciencia que se adquiere en el aula la puedan llevar a las calles. Entonces, este proceso de transformación, de salir de la cueva de Platón y darte cuenta de que lo que ves en realidad es una ilusión y la verdad es otra, pues tiene que darse de manera paulatina sacando el conocimiento de las aulas. Entonces, las personas jóvenes que van a las universidades tienen que platicar con sus vecinas, con sus amigos, incluso a algunas personas les da hueva, pero en las fiestas se dan también este tipo de charlas ya con unas copitas, que creo que son muy relevantes porque empatizas con las personas que a lo mejor no están enteradas de lo que está sucediendo a nivel nacional. Casi 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen acceso a Internet, aproximadamente 94.5 millones de usuarios. ¿Cómo impactan las redes sociales en la cultura política de las juventudes? Esto impacta muchísimo porque con el paso del tiempo, vamos a tener figuras políticas que en las redes sociales son una persona, pero que en la vida real son otra. Entonces, esto puede originar que las personas que se dedican a la política vendan una idea que en realidad no es. Y van a engañar, va a haber con el tiempo electores que se van a sentir engañados. Entonces, creo que debemos de influir para que los contenidos políticos y cívicos orientados a lo social sean más apegados a la realidad y sobre todo que no sean fake news, porque se da mucho que en las redes sociales o desvirtúan la información o dan información a medias o la tergiversan para que se vea de manera tendenciosa, cargada hacia un personaje u otro. Y creo que es labor de la sociedad contrastar información, contrastar contenido. Y claro, existe ahorita una cultura de la cancelación de contenidos en redes sociales. Creo que esa es una herramienta totalmente válida para las juventudes, poder cancelar un contenido y poder decir de manera democrática, creo que esta persona que tiene un canal de comunicación tan amplio y democrático como lo es el TikTok, Instagram y Facebook, me parece que este contenido no es correcto para nuestra sociedad o no tiene nada que aportar. Entonces, por ahí debemos encaminarnos en torno a las redes sociales. Las juventudes actuales nacieron con un chip integrado que los ha convertido no solo en usuarios de la web y las redes sociales, sino también en creadores de contenidos e impulsores de aldeas digitales. Pero estas habilidades no se reflejan en el impulso de una tecnología cívica. ¿Qué opinas? Yo creo que no hay tanto creador digital en cuestión política porque no son temas populares y atractivos para nuestra generación. A lo mejor los TikTokers, YouTubers o streamers que han pegado en este tema de la política son de un rango de edad para arriba, o al menos su público lo es, ¿no? De 25 para arriba. Hay casos como un amigo que parece que se llama Gerardo Vera, que es TikToker, tiene 19 años y le va muy bien. Hay casos, pero son anomalías, ¿no? Creo que no se está dando por este nulo interés, pero nuestra generación, conforme al paso del tiempo, va a tener que adaptarse a ver este tipo de contenidos. Creo que eso lo han tenido bien los creadores de contenidos en el gobierno, porque cada vez vemos más youtubers pro 4T, y creo que la oposición no puede llegar tarde a tener también voces o líderes de opinión que no estén monopolizados a las televisoras tradicionales. Entonces, tienes toda la razón cuando dices que mi generación es creadora de contenido. Mi hermana tiene 10 años y tiene 90,000 seguidores en TikTok. Entonces, pero de un tema que no tiene nada que ver con la política. Y estoy seguro, cuando he tratado de platicar con ella sobre temas sociales o que a lo mejor impactan en su niñez, no le interesan. Entonces,
creo que tenemos que tener una labor de concientización y de culturización política y social. Pero si no, Internet es como si fuera un iceberg, un pico, o sea, vemos cosas y abajo en el fondo hay otras que a lo mejor no están tan chidas y agradables para nuestra generación. Eso se da más en Twitter. Creo que debemos de generar ambientes seguros, porque las opiniones suelen ser a veces muy duras detrás de un ordenador. Entonces, eso también repele que haya jóvenes que se animen a ponerse enfrente de una cámara y decir sus opiniones, porque no va a faltar quien les diga, está chavo, yo pertenecía a la generación de Cárdenas en el 1800 y tú todavía ni nacías, ¿cómo me vas a explicar de este tema social? Tú no sabes nada de política. Entonces también existe ese miedo para no generar contenidos serios de política. ¿Qué opinas de la formación política de los partidos? ¿Incluyen a las juventudes? Yo creo que los partidos políticos sí cumplen su misión social de ser un vehículo de acceso al poder para la ciudadanía. En el caso de las juventudes es más complicado, y hablo de las juventudes como una parte de un grupo vulnerado, como están también las compañeras mujeres, la gente de la comunidad LGBTIQ+, o sea, ese conjunto en el que participan y convergen los jóvenes. Para nosotros es muy difícil que esa formación política la podamos ejecutar en la vida real. O sea, sí existen elementos, sí hay cursos de participación, sí hay talleres, sí hay conferencias, las hay cada vez más, eso es algo que tengo que reconocer, pero ya está, y ahora tenemos que dar el siguiente paso. Entonces, así como nosotros, hablo en el caso personal, yo pude acercarme a algún partido para tener cursos de formación, tenemos que pensar en cuál va a ser la propuesta para que la generación de los que nacieron en el 2010 en adelante, en algún futuro también se puedan acercar a este tipo de cursos, ¿no? Porque no van a ser los mismos intereses. Por ejemplo, lo que ahorita a mí me interesa, que es el medio ambiente, la tecnología, la educación, no va a ser lo mismo para otras personas que en el futuro van a llegar a los partidos. Entonces, tenemos que estar en una campaña constante de innovación, de innovar cursos más atractivos, no tan burocráticos, de sentarte las 6 horas a escuchar misa, ¿no? Tiene que ser más... Sí, es correcto, tiene que ser más ágil, más chispa, más... que no cueste tanto trabajo, tan tedioso, porque cuando hay cursos de formación política son muy parecidos a las clases en la escuela. Entonces, creo que deberían de ser más prácticas. ¿Cómo calificas la estrategia de cultura cívica del Instituto Nacional Electoral? Creo que el INE ha acertado en empezar a formar ciudadanía. Tienen programas que me parece que son desde los 9 años en adelante, en el que niños, niñas y adolescentes pueden expresar sus opiniones y sus ideas respecto a la democracia. Eso es muy acertado, como si, por así decirlo, como si fuera un preescolar de la socialización política, porque empiezas a manejar ideas y conceptos que en su caso estás aprendiendo en la universidad, ¿no? Te estás adelantando a que niñas, niños y adolescentes de 9 años en adelante, cuando ya lleguen a la adolescencia, pues ya tengan masticados estos conceptos. También me parece acertado que haya concursos de debate por parte del Instituto Nacional Electoral. He visto las categorías de 10 años, de 15 años, de 20, que son dirigidos para jóvenes. Eso está bien porque está conectado lo que ya les enseñaron en sus cursos. Ahora tienen la oportunidad de que mediante herramientas de debate, de diálogo y de concertación de ideas puedan afinar su discurso y puedan afinar sus ideas. Yo creo que de esa escuela del INE pueden salir muy buenos prospectos para la vida política de nuestro país. ¿Qué propones para construir una ciudadanía joven y democrática? Yo propongo que hay que mejorar la comunicación social. Yo soy de la idea de que hay que abandonar ya los desplegados enormes que dicen 1000 cosas pero a la vez no dicen nada porque a todos les da hueva y nadie los lee. Me ha parecido muy acertado que inviten a jóvenes que no son del partido o de ningún partido o que nunca hayan participado para que ellos expresen qué opinan sobre los temas del país, porque eso ayuda a que más jóvenes que no tienen ni idea a lo mejor de qué está sucediendo, pues ven a sus amigos en la pantalla y digan, ay, a ver, ¿qué está opinando Pedrito, no? ¿Qué está opinando mi amiga Lucía, por ejemplo? Creo que está ayudando también
que haya conversaciones, foros sobre las redes sociales, pero orientado a la política, porque las redes sociales son una herramienta con la que convivimos todas y todos. Yo me duermo con mi celular así acá abajo de la almohada, estoy seguro que muchos jóvenes en el país también. Entonces, los mensajes cortos, por ejemplo, los memes, los TikToks, que pueden ser chistosos y por eso no le gustan a las generaciones que están arriba de nosotros, porque tienen un grado de humor, pero que comunican, y como son frases tan sencillas, la idea que quiere comunicar un partido se queda, se arraiga. Entonces, creo que vale la pena que en los sectores de comunicación no sean cargos políticos del partido. O sea, que un militante no tenga esa secretaría, sino que sea alguien que a lo mejor se dedique a multimedios, que se dedique a desarrollo de contenido. Digo yo entre bromas, a lo mejor hay que traer a los de Badaboom para que pues, nos orienten y nos ayuden de cómo impactarla a nuestra generación. Creo que la misión, el futuro de nuestro partido está en la comunicación. Hay partidos, no voy a decir sus nombres por no darles propaganda, pero que no tienen estructura territorial ni que tampoco tienen los brillantes liderazgos, pero que están haciendo un match increíble en las redes sociales y por eso les está yendo bien. Conclusiones. Sí, a mí me gustaría decir que estoy de acuerdo con que la participación de los jóvenes es un tema cultural. Tenemos que normalizar que haya jóvenes que opinen en círculos sociales. O sea, tenemos que, por ejemplo, desde el seno familiar, se nos tiene que hacer normal que las personas jóvenes opinen, tomen decisiones, permitir que se expresen, no imponerles ideas ni mucho menos creencias, porque eso hace muchísimo daño a nuestra sociedad. Tenemos que permitir que personas que toman decisiones se dejen ayudar por nuestro nuevo sector poblacional, que cada vez es más grande, ¿no? Conforme el paso del tiempo, las juventudes toman mayor terreno en la vida política de nuestro país y está bien, pero creo que de nuestra parte hay que ayudarles a estas personas que presentan resistencias a que vean que pues también somos capaces, ¿no? Y que nos tengan confianza para llevar por buen rumbo a nuestro país, que eso es principalmente lo que está alejando a los jóvenes de la toma de decisiones. El miedo de las élites de que no dejes llegar a los jóvenes porque van a destrozar todo lo que hemos construido durante años, sino que hay que generarles confianza para que nos den pues chance. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. No te pierdas el próximo programa de Culturítica. Nos vemos a la próxima.